Muy buenos días, mis amados amigos, hermanos, cualquiera que nos acompañe en esta mañana, en este nuevo tiempo, dándole comienzo a una nueva semana, agradeciéndole a Dios por sus bondades, por sus misericordias, por sus muchas manifestaciones de amor para con cada uno de nosotros. Amén. Yo sé que también en su vida Dios ha hecho cosas maravillosas. En tanto que se conectan, quiero irles comentando acerca del jueves transmití y enseguida al ratico que transmití sentí algo, algo que vino como un ataque del enemigo, pero que va, yo no le pongo cuidado a eso, yo simplemente coloco las cosas en las manos del Señor y avanzo, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos, los hijos de Dios, que avancemos, que no nos detengamos, que entendamos que Él está siempre con nosotros y que si Él está con nosotros, al final todas las cosas van a salir bien. Al ratico que terminé de transmitir el jueves sentí ese dardo y enseguida me encomendé al Señor y yo dije: Señor, en tus manos yo estoy, guárdame, ten misericordia. Y ciertamente que me vino una situación que yo la vi como algo espiritual, un ataque, quizás por causa de lo que estoy haciendo. Creo que ese día habíamos orado por los enfermos de una manera especial y en ese momento sentí el dardo de enfermedad, pero fue así, de un minuto a otro, y me vino una virosis tan fuerte, que me tumbó, y estuve jueves, viernes, sábado, domingo, y hasta prácticamente ayer fue que me levanté, y aquí voy todavía con algunas secuelas y eso, pero dándole la gloria al Señor. Fue muy fuerte. Créanme que si hubiese sido el tiempo del COVID hubiera dicho yo: es el COVID, pero no, yo se lo declaré al enemigo. No tiene autoridad ni poder para tocar esta casa con el COVID, porque somos redimidos por la sangre del Cordero. Hemos sido comprados a precio de sangre, y donde la sangre de Cristo está, el enemigo no tiene ningún poder ni ninguna autoridad. Y me tomé esos 4 días largos como una especie de reposo. Uno siempre tiene que aprender a ver las cosas de dos maneras: a la manera del diablo o a la manera de Dios. Pero yo les recomiendo siempre mírenla a la manera de Dios, no a la manera del diablo. El diablo es un mentiroso. Yo hubiera podido estar todos los 4 días renegando contra la enfermedad, sino que no lo hice de esa manera. Le di la gloria a Dios y vi la parte buena y le dije: Señor, gracias, porque tú sabías que yo necesitaba reposo, que yo necesitaba descanso, que yo necesitaba dormir, porque pues muchas veces mi ciclo de sueño es muy corto y a veces siento que mi cuerpo se cansa porque no me da el tiempo para dormir más. Y fue un tiempo donde dormí. No comí mucho, pero dormí muchísimo, y la gloria sea para el Señor. Así de que cada una de ustedes varones que se acerquen luego para ver este video, reciban la instrucción que a diario Dios nos quiere dar para que nuestra vida sea mejor. Realmente hoy estoy aquí, quizás todavía con un poco de dificultad para hablar, para respirar, con mucha flema todavía, mucha dificultad para muchas cosas, pero agradecida con Dios por este nuevo día, por esta nueva semana, porque son nuevas victorias. Le voy a hacer una pregunta: ¿se escucha bien? ¿Tiene mucha volumen la música de fondo? Si alguna cosa, porfis, me escriben. Entonces, en esta mañana yo les quiero regalar una promesa de parte de Dios. Amén. Y la promesa que Dios ha dado para hoy está en Lucas 10:19. Yo quiero que usted se la tome para usted y que la haga suya por el resto de sus días, de su vida, que vamos a estar aquí en la tierra. Y dice la escritura en Lucas 10:19: y les dijo, ¿quién? El Señor Jesucristo: he aquí os doy potestad, poder,
de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mira, cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, el enemigo viene y medio nos voltea el dedo y nosotros estamos derribados. Pero cuando nosotros conocemos la palabra, cuando la guardamos en nuestro corazón, cuando la atesoramos, cuando le damos el valor que ella tiene, nos hacemos fuertes delante del enemigo. Dios nos hace fuertes, porque esas son las herramientas, esas son las armas que Dios nos dejó para que nosotros podamos tener esa verdadera defensa ante el enemigo. Ante la palabra del Señor, el enemigo no tiene nada que hacer. Palabra que salió de la boca de Dios es una espada contra el enemigo, es una saeta muy fuerte que destruye al enemigo, que lo derriba rápidamente, que no le da ni siquiera la oportunidad de levantarse contra ninguno de los hijos de Dios. Entonces dice Lucas 10:19, les dijo: he aquí os doy poder. Les doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando la palabra nos habla de serpientes y escorpiones, no se está refiriendo precisamente o solamente a las serpientes como tal que conocemos, las que andan arrastradas, o a los escorpiones que pican duro y muerden duro y hacen mucho daño. Nos está dando potestad sobre eso, pero también nos está dando potestad sobre hombres malignos que están poseídos por espíritus, por demonios. Pero como dice la Escritura, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, nosotros vamos es contra lo que está en los hombres. Entonces esos espíritus enseguida, aunque sean espíritus de serpientes, aunque sean espíritus de escorpiones, que vienen para atacar al ser humano o a cualquiera de nosotros y pretender hacernos mucho daño, el Señor nos ha dado la palabra. Entonces cuando ustedes se sientan atacados, atacadas por espíritus inmundos, o sus hijos, o vean que alguien en su familia está atacado, recuérdenle estas palabras al enemigo. Díganle: ¿sabe qué, enemigo? La palabra de mi Señor Jesucristo, mi Rey, mi Salvador, dice que Él nos dio poder, y yo tengo ese poder, y hoy yo lo voy a usar contra ti, y en el nombre de Jesús te echo fuera. Te ordeno que te vayas, porque el que me compró está conmigo, y Él es el que me cuida, y me dio poder contra ti, y no tienes autoridad para entrar en mi casa, ni para hacerme ninguna clase de daño. Háblenle con autoridad, no permitan que el enemigo les siga haciendo daño, y siempre que venga algo, así les toque quizás pasar un día en cama o cualquier situación que les venga, solo alaben al Señor, glorifiquen al Señor, ni siquiera mencionen más ese fulano enemigo que vino a querer amedrentarlas, a querer hacerles algún mal. No lo permitan. Manténganse firme con su mirada puesta en el Señor. Denle gloria al Señor, denle gratitud al Señor, denle alabanza al Señor. Si tienen un cántico en sus bocas, así sus voces no sean las mejores, pero cuando nosotros le cantamos al Señor, así sea con nuestra voz ordinaria, ronca, como muchas veces canto yo acá en la iglesia, no pasa nada. Esa es la adoración que al Señor le agrada. Porque cuando uno tiene una hermosa voz, uno muchas veces canta, la gente canta para que los demás digan: wow, qué vozarrón que tiene esta mujer o aquel varón. Pero cuando nosotros con nuestra voz normal que tenemos le cantamos, le adoramos, el Señor sabe que lo hacemos de lo más profundo de nuestro corazón para Él. Así que no se olviden esa promesa que les he dado en esta mañana, como lo he hecho en este programa. Y ahora sí, quiero que me acompañen a la palabra que hoy quiero compartirles. Mis hermanas, mis hermanos, mis amigos, la palabra en el capítulo 21 de Génesis nos habla un tema muy importante acerca de dos mujeres. De lo que yo estoy hablando hace aproximadamente casi 3 años, cuando el Espíritu Santo de Dios me visitó el 19 de agosto del año 2020 y me dio una revelación que me llevó a un lugar alto, a una revelación donde me posicionó el Señor en el lugar donde yo siempre he estado, donde todos los hijos de Dios siempre hemos estado, pero que por engaño del enemigo no nos habíamos dado cuenta cuál era ese lugar que Dios nos había entregado.
Y para que lo tengan en su corazón, ese lugar que Dios nos entregó desde el mismo momento que nosotros confesamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, es sentadas en los lugares celestiales. Entonces, esta palabra me hizo entender, porque ese día el Espíritu Santo me regaló 3 citas bíblicas en lo que me habló. Y en esas 3 citas bíblicas, la primera que me habló fue esta, Génesis 21. Y yo les quiero leer en esa palabra lo que dice, Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Mire qué importante es el tema, cómo Abraham vivía bajo el mismo techo con una criada con la que se había acostado y le había hecho un hijo. Y en esa misma casa vivía su legítima esposa con su hijo legítimo que habían tenido a través de la promesa que Dios les había dado, siendo ellos ya mayores de edad. El tema es bien importante. Entonces dice la escritura, dice, y creció el niño y fue destetado. Está hablando del legítimo hijo de Abraham y Sara, que se llama Isaac. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, o sea, la criada que se había acostado, bueno, Sara le dio permiso, ¿no? Eso fue un error que Sara cometió por incredulidad, porque no podía como creer o no tuvo la suficiente paciencia para esperar el tiempo de la promesa que Dios le había dado, y se adelantó, se desesperó y le dijo a su esposo, no, pues acuéstate con la criada y sácame hijo de ella. Pero las cosas no eran así. De todas maneras, el tiempo llegó y Dios le dio lo que le prometió, porque Dios no miente. Cuando Dios nos da una palabra, una promesa, debemos creer la plenitud. Saber que si Dios lo habló, Dios lo cumple. Entonces, resulta que cuando dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Miren, no es fácil. Ustedes se imaginan la situación cuando uno de pronto se casó con el hombre que miró y amó y todo eso, y resulta que después el hombre salió de casa, o antes de eso había salido de casa y le había hecho un hijo a otra mujer. Y ahora resulta que por conveniencia, porque me toca, porque es lo mejor, entonces yo tengo que quizás darle entrada a ese hijo que no es mío con mi esposo, sino que es de otra mujer con mi esposo. Y no conforme con eso, de que se le está dando entrada en el hogar legítimo, el hijo viene ahora a robarnos la paz, viene ahora a causarnos daño, viene ahora a portarse mal, a hacer cosas desagradables y a procurar el mal en la familia. No es una situación fácil para ninguno de nosotros, para ninguna de nosotros. Fue lo que le pasó a Sara, la legítima esposa de Abraham, una mujer de Dios, Abraham, un hombre de Dios. Entonces este muchacho ilegítimo que Abraham había tenido con la criada, llega y empieza a perturbar la paz de esa familia, a perturbar la paz de ese hogar, a hacer daño, y lo primero que empieza a hacer es a burlarse del hijo. ¿Usted lo aguantaría? ¿Lo soportaría? Que un hijo ilegítimo llegara a su casa a maltratar a sus hijos legítimos. Pues yo creo que es una situación complicada, y uno tiene que aprender a pararse en la brecha o en la raya, a exigir lo que realmente nosotros como hijos de Dios debemos exigir. Y esto fue lo que hizo Sara, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ella no lo hizo en su carnalidad, ella no lo hizo en sus emociones, ella lo hizo porque el Espíritu de Dios la redarguía, le mostraba, le llenaba de autoridad en ese momento para que pudiera establecer un orden en su casa. Y muchas veces nosotras las mujeres hemos sido tan menospreciadas por los hombres, hemos sido tenidas en tan baja estima ante el momento de ejercer un orden o de colocar autoridad en nuestra casa. Pero Dios desde el comienzo vio el menosprecio que la mujer había tenido desde siempre, y Dios empezó desde Génesis a darle autoridad a la mujer, a darle sabiduría a la mujer.
Y con esto no quiero menospreciar ni la sabiduría que le ha dado a los hombres, ni tampoco la autoridad que le ha dado Dios a los hombres, porque ellos son cabeza sobre nosotros. Pero distinto de que por el hecho de que ellos sean la cabeza, nos vengan a menospreciar. Nosotros, al igual que ellos, somos muy amados por Dios. Todos. Dios no hace acepción de personas. De la misma manera como Dios usa a un hombre en autoridad, en poder, en colocar orden, ¿qué más les digo yo? De pronto en proveer para el sustento de su familia, en todas las cosas, a nosotras también, a las mujeres también. Entonces resulta que Sara se dio cuenta que el hijo de Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Fue una orden que le dio a Sara a Abraham. Hubiera podido uno decir: uy, no, pero qué atrevida esa mujer, ¿cómo se atreve si el que manda es el varón? No es solamente el varón, los dos conformamos un equipo perfecto para gobernar sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, de la manera correcta, bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra en el versículo 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Para Abraham no fue fácil escuchar eso de la boca de Sara, porque de repente él, aunque su hijo era ilegítimo, no era del verdadero matrimonio, pero él era su padre, y el amor de padre nunca se va. Ahí está. Él amaba a su hijo ilegítimo también como amaba a su hijo legítimo. Tanto al legítimo como al ilegítimo los amaba Abraham. Entonces dice la palabra, entonces dijo Dios a Abraham. Decía el versículo anterior que este dicho pareció grave en gran manera a Abraham. Cuando dice que pareció grave, Abraham seguramente escuchó la palabra de la boca de Sara, pero ¿saben qué? Se hizo el bobo, se hizo el sordo, se hizo el que como que yo me hago aquí el que la cosa no es conmigo, yo más bien me retiro, yo me quedo callado más bien para que la conversación no prosiga y después se le pase quizás la indignación a mi esposa y las cosas puedan seguir de la misma manera, porque pues igual son mis hijos. Pienso yo que fue lo que quizás en ese momento Abraham llegó a pensar. Pero como Dios es perfecto en todos sus propósitos, como Dios lo que comienza lo termina a la perfección, quizás yendo por el camino, quizás saliendo la puerta de la casa para coger el campo en ese momento, Dios le habló a Abraham audiblemente. Y entonces Dios le dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. La razón era poderosa de parte de Dios. Y Dios le dice a Abraham: no tengas en poco las palabras de Sara. En todo lo que ella te ha dicho, haz lo que ella te ha dicho, porque es necesario que lo hagas por el bien de todos, por el bien tuyo, por el bien de tu hijo Isaac, por el bien de Sara y aún por el bien de ellos, porque en todo Dios tiene un propósito especial. Entonces le dice Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Pero miremos la misericordia de Dios. Dios sabía que su plan para dar descendencia a Abraham y a Sara era en su hijo legítimo, en el hijo de la promesa que él les había hecho. Dios nunca le hizo esa promesa a Agar. Dios nunca le hizo esa promesa de que tendría un hijo llamado Ismael y de que le daría descendencia. Pero miremos la misericordia de Dios.
Porque aunque Dios escogió a Abraham y a Sara para darles un hijo legítimo y a través de él traer una inmensa descendencia sobre la tierra de la cual hoy usted y yo somos parte, una descendencia, por eso somos hijos de Dios a través de Jesucristo, no de una ley pasada. Entonces miremos lo que sigue hablando y dice, y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Entonces, en aquel hijo ilegítimo, en aquel hijo que no era realmente del matrimonio, también Dios establece una descendencia. Pero esta descendencia viene a través de un proceso totalmente diferente al nuestro, de un camino completamente diferente al nuestro. Y aquí les digo, el camino en el que Dios nos ha introducido a través de Jesucristo es un camino de libertad. Mientras que aquellos que entran a través de Agar, la concubina, la criada, la otra mujer que no era legítima, y ese hijo llamado Ismael, es aquella nación de Israel, aquella que le tocó por A, por B o por C caminar por el camino del desierto, porque despreciaron a Jesús. Cuando Jesús viene, Él venía a rescatarlos a ellos de ese camino del desierto en el que ellos estaban, porque cuando Dios le dice, échala, Abraham le tocó echarla, y el camino que le tocó fue el camino del desierto. Y dice la Escritura, porque no hemos terminado de leer, que su hijo por poco y muere en el desierto, porque en el desierto no hay mucho que escoger. Hay o una tremenda noche cargada de frío o un tremendo día cargado de calor. Hay poca agua, no hay vegetación, no hay alimento prácticamente. Y su hijo estaba allí prácticamente entregando su último suspiro, muriendo en medio del desierto. Entonces Abraham, dice la palabra, descendencia, dice, versículo 13, y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¿Se dieron cuenta? El camino que le tocó emprender desde ese momento a la criada llamada Agar y a su hijo fue el mismo camino del desierto. Este camino del desierto, mis amados hermanos, amigos que ven estos videos, es hoy, porque hasta hoy todavía se vive en toda la tierra por estos dos caminos. El que le tocó a Sara, al que le tocó al hijo de Sara, que es Isaac, que su descendencia es a través de Jesucristo, y el que le tocó a través del hijo de la esclava, que es Ismael, el cual es la ley de Moisés. Y esto es muy profundo, un tema muy profundo. Y yo aquí me paro por un momento y les digo a cada uno de ustedes, no vivan por ley. Mire, se los ruego, se los suplico. Vivir por ley es vivir por hacer. Vivir por gracia en Cristo es vivir por creer. Pero ¿qué es lo que yo tengo que creer de Jesucristo? Que Él vino un día a nacer de una mujer como cualquiera de nosotros. Siendo Dios se hace en la manera de un hombre y entra por medio del Espíritu Santo y se embaraza a María para dar a luz a un hombre llamado Jesucristo. Y ese Hijo de Dios engendrado en el vientre de María viene a representarnos a todos los seres humanos, a todo el que se quiera acoger a Jesucristo. Yo sé que usted tiene entendimiento, yo sé que el Espíritu Santo de Dios está en ti, y yo quiero ayudarte a que tú salgas de tus desiertos, a que sueltes la ley completamente. Y esto es un acto de fe permanentemente,
No quiero decir que lo haga todos los días, pero cada vez que tenga la oportunidad diga: Señor, quizás haya muchas cosas en mi vida que yo no entiendo acerca de cómo tomar el pacto de la gracia en Cristo definitivamente sin tocar la ley, pero ayúdame. Yo renuncio, Señor, a vivir en cualquier cosa que tenga que ver con la ley de Moisés. Yo renuncio. Mis hermanos, no tengan miedo. Si alguien les dice: no, pero es que la ley de Moisés tenía muchas cosas buenas y yo cómo las voy a despreciar. No, así no es. Vuelvo y les recuerdo, todo lo bueno que la ley de Moisés tenía, el Señor, Jeremías 31 lo habla, el Señor nos lo escribió en las tablas del corazón y nos lo grabó en nuestra mente, para que nosotros, estando en Cristo y guiados por el Espíritu Santo, vayamos por el camino que conviene, por el camino de la rectitud, por el camino de la santidad, haciendo únicamente lo que es bueno delante de Dios. Y que no tengamos ningún momento de nuestra vida por pretender hacer cosas de la ley. Señor, es que yo me voy a proponer a partir de hoy a orar 3 horas al día. Es que yo me voy a proponer a ayunar, no voy a comer, no voy a probar alimento, no voy a probar líquido, Señor, durante 3 días, porque en 3 días con este ayuno yo tengo que alcanzar, Señor, que tú me regales el carro que quiero, la casa que quiero. Mentira del diablo. Todo ese sacrificio nuestro Señor Jesucristo lo pagó en la cruz. Él lo cumplió. Por eso Él ayunó 40 días. ¿Quién ayuna 40 días sin comer ni beber absolutamente nada? Nadie. Eso solo lo pudo hacer nuestro Señor Jesucristo, que una cosa con otra y con otra lo fueron llevando a la muerte, hasta que tuvo que morir en la cruz por nosotros, hasta que tuvo que derramar hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros, no para que nosotros hagamos las mismas cosas que Él hizo, sino para que nosotros le glorifiquemos, le alabemos, le engrandezcamos, le demos gracias por lo que Él hizo gratuitamente por nosotros. Ahí es donde está la victoria del cristiano, ahí es donde está la victoria del Hijo de Dios, ahí es donde está la victoria de una persona que llega a Cristo. Cuando tú llegues a Cristo, quédate en Cristo, permanece en Cristo, no te voltees, no empieces a echar mano de la ley. Pídele al Espíritu Santo que te revista de su presencia, que te revista de su poder, para que, guiada por Él, puedas hacer únicamente lo que conviene y lo que realmente pertenece al pacto de la gracia. Agar le tocó el camino de la ley. Agar le tocó representar la ley, o Dios ejecutó este plan para mostrarnos que Agar es quien representa la ley, y su hijo Ismael también representan la ley. Representan la ley, que por supuesto el camino que le lleva a cada persona que está en la ley es al desierto. Por eso dice la palabra en alguna parte de la Escritura, en Proverbios, hay caminos en plural. Recordemos que en ese entonces todavía Cristo, que es el verdadero camino, no se había manifestado. Y desde entonces Dios decía, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Ese camino es el camino de la ley, el camino que conduce a la muerte, a la destrucción, al castigo, al juicio. Es la ley, porque ya tuvo cumplimiento, porque ya fue quitada del camino. Yo repito 1 y 2 y 3 y 1000 veces, y todos los días si pudiera, en diferentes temas, porque toda la palabra al final me manda a que yo suelte la ley y agarre la gracia, me aferre, me adhiera de la gracia. La gracia tiene nombre propio, la gracia se llama Jesucristo. Y este tiempo es tiempo de hablar de esto, porque el mundo entero prácticamente está sumergido o en la ley o en los 2 pactos. Pero es muy poco el creyente que está adherido únicamente a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que su oración permanentemente sea alabarle, exaltarle, glorificarle y agradecerle por haberte sacado de la ley, por haberte
sacado de la esclavitud, por haberse revelado a su vida. Esa debe ser nuestra oración. Sigue diciendo la Escritura, dice: entonces Abraham la echó, le puso un poquito de pan en su mochila que le entregó y un odre de agua. Pero mis hermanos, mire lo que dice el versículo 15. Y le faltó el agua del odre. En el desierto, un odre de agua no aguanta mucho. Es rápido que se acaba. Y ciertamente se le acabó el agua. Y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Determinada su madre a esperar en qué momento su hijo moría en el desierto, de hambre y de sed. Ese pan que Abraham le echó representaba el pan que a futuro Jesucristo vino a traer, que sería su propio cuerpo. Y esa agua representa la palabra de Dios. Ellos recibieron agua y pan, pero nunca recibieron lo más importante del nuevo pacto, que es la sangre derramada. Por eso no creen en el sacrificio, por eso no creyeron en Jesús, por eso cuando Jesús vino a manifestarse a los israelitas, lo despreciaron y lo que hicieron fue que lo mataron. Y entonces dice: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Podemos imaginarnos en aquel momento cómo sería esa desesperación de el muchacho, el hijo de Agar, Ismael, muriendo de sed, muriendo de hambre. Quizás su llanto era tan profundo, tan desesperante, que Dios mismo se compadeció y por eso dice la palabra que el ángel del Señor en el antiguo pacto es Jesucristo. Entonces Jesucristo, antes de haberse manifestado como hombre aquí en la tierra, desde siempre ha existido, escuchó la voz del hijo de Agar y les habló esas palabras: no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Sabe lo que esto representa para este tiempo? Ese gemido de Ismael, ese llanto de dolor, es el gemido que la nación de Israel en algún momento, cuando el Espíritu Santo y el pueblo de Dios, que estamos en Cristo, y no solo ellos, sino todo el que esté practicando la ley, a causa de la dureza en medio de una tribulación que vendrá sobre la tierra, sobre todos aquellos que nunca se posicionaron enteramente en Jesucristo, tendrán que pasar. Y mira, yo no les estoy hablando mentira, pero yo tengo la revelación dada por Dios de la cercanía de su venida. Y la confirmación que he visto y recibido últimamente de otras personas que han recibido otras revelaciones, pero que al enfocarlas van a lo mismo, a Dios mostrar la cercanía de su venida. Para mí, en lo que yo entiendo y en lo que conozco a mi Señor, esto no pasa en 2 años cuando ya nos hemos ido en ese arrebatamiento con el Señor. De aquí al 2025, en sus primeros meses del 2025, ya hemos salido de esta tierra. Sabemos que es un viaje corto a la nube donde nos encontraremos con el Señor. Él viene bajando, nosotros vamos subiendo. Allí tenemos un encuentro con Él y estaremos allí en las nubes con Él, en tanto que pasa la indignación de Dios aquí en la tierra con aquellos perversos y malvados y rebeldes que siempre se opusieron a Dios, y con todos aquellos que prefirieron tomar una ley que ya Cristo cumplió, que ya Cristo quitó del camino, por ir rechazándole a Él. Cuando nosotros tomamos leyes de Moisés, estamos rechazando a Jesucristo. Por eso no debemos tomar leyes de Moisés. No podemos volver a tomar la carga pesada que Él vino a pagar para echárnosla sobre los hombros.
Y sigue diciendo la palabra del Señor. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Por supuesto, después de la tribulación que vendrá sobre la tierra, después de la gran tribulación que vendrá sobre la tierra, hasta que el más duro de corazón entienda que el Salvador es uno solo y que tiene nombre propio. Por eso se le dio un nombre sobre todos los nombres, cuyo nombre es Jesucristo. Nadie en la tierra se ha atrevido a llamarse de esa manera. Quizás se pone en Cristo, pero Jesucristo como tal, no. Y el que se lo atreva a colocar es un blasfemo, porque ese nombre se lo dio Dios única y exclusivamente a su Hijo amado, quien tuvo la gallardía, el valor, la capacidad de entregarse de la manera que lo hizo por amor a la humanidad. No cualquier perverso puede venir a decir, no, mi nombre es Jesucristo. Ese es un anticristo. Cualquiera que diga que es Jesucristo sin serlo, es un anticristo. Y le dice Dios, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. ¿A quién le abrió los ojos? A Agar, a la madre de aquel muchacho que estaba en lamento, a punto de morir en medio de la sequía que produce el desierto. En medio de ese momento tan difícil, tan duro, Dios le abre los ojos a Agar. Dios le va a abrir los ojos a todos aquellos que se queden en la tribulación en un momento determinado. Y los que lograron ver esa fuente de agua, porque dice la Escritura que Agar la vio. Entonces Dios le abrió los ojos a Agar y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Perdón. Dios le abrió los ojos a Agar y vio la fuente de agua. O sea, nueva palabra, un poco de revelación del nuevo pacto en medio de la tribulación. Dios le va a abrir los ojos a la gente. Y en medio de la tribulación van a conocer a Jesús, van a darse en cuenta que sí era Jesús. Y entonces van a tomar de esa agua, del agua del nuevo pacto. Van a empezar a proclamar el nombre de Jesús. Y ahí es donde Dios levantará una gran descendencia al hijo de Abraham, que no es el legítimo, a Ismael. Pero ¿cuándo y a qué precio? En la tribulación. En la gran tribulación, a precio de desierto, a precio de lamento, de llanto, de crujir de dientes. Estamos a tiempo de entrar en este pacto de gracia. El que todavía no ha entrado enteramente en el pacto de gracia, entre, ponga sus ojos en Jesús y no los vuelva a quitar de ahí. Manténgase con sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, de la vida, de la esperanza, del amor, que es Jesucristo. Y quítelos de atrás de la ley. Ese pacto ya fue quitado. Ese pacto ya tuvo cumplimiento. Ese pacto ya se le pagó el precio. Vivimos en un solo pacto. Y dice la Escritura, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. En aquel momento este fue su recorrido. En este tiempo le tocará seguir caminando por el camino del desierto, aunque Dios lo fortaleció, pero su recorrido por el desierto fue hasta el fin. Saben que hace unos... Ay, Dios mío, el tiempo se pasó, pero voy a terminar. No se preocupen, que Dios es el dueño del tiempo. Hace unos días me di por enterada de algo. Le pregunté a Dios esto. Le dije, Señor, ¿cuánta es la diferencia entre el calendario judío y el ¿cuánta es la diferencia de tiempo entre el calendario judío y el calendario de nosotros, los gentiles, el gregoriano? Porque acuérdense que entre los dos calendarios hay una diferencia en año de 5 días. El año
para los judíos tiene 360 días, el de nosotros tiene 365. Yo le pregunté a Dios, yo le dije, Señor, ¿cómo hace uno para saber? Y en eso que le pregunto, en los días siguientes me sale un escrito y empiezo yo a leer. Y me dio como unas pistas y yo dije, venga, ¿cómo así? Y empecé a escudriñar y empecé a leer historia y me di por enterada. Entonces le hice esta pregunta a don Google. Él es un buen ayudador en estos casos. Primero al Espíritu Santo y después Dios le manda a uno las ayudas. Y le dije a don Google, le dije, ¿en qué año está viviendo en este momento la nación de Israel? Vaya sorpresa la que me llevé. Yo estaba convencida que la diferencia eran de unos 10, 15, 20 años. Y me encuentro con la realidad de que la nación de Israel en este momento están viviendo el año 1795, mientras que nosotros estamos viviendo en el calendario gregoriano el año 2023. Eso quiere decir, eso tiene un entendimiento impresionante y Dios me lo revelaba en ese momento. Me decía, ellos por dejarse guiar por aquellas cosas que no son precisamente el Espíritu Santo, sino leyes y palabras de hombres y pensamientos y sentires de hombres, ellos están viviendo en un calendario atrasado. Su tiempo, ¿yo qué año les dije? Ellos no, la pregunta que yo le hice a Dios fue, ¿qué año se está viviendo? Porque no, nosotros estamos en el 2023, pero después de Cristo. Pero la pregunta que yo le hacía a don Google era en el tiempo completo, desde que Dios creó todas las cosas. Ellos están viviendo el año 5700, se me olvidó ahora el dato. O sea, lo que le quiero decir, a ellos les faltan 225 años de diferencia con nosotros. Entonces yo me ponía a pensar y yo dije, Santísimo Dios, para que el tiempo tenga cumplimiento, son 6.000 años que tienen que pasar en la tierra. Nosotros estamos por encima de los 6.000 según el calendario, porque según el calendario gregoriano, nosotros estamos, los 6.000 años ya se cumplieron, los 4.000 años que se dieron antes de Cristo, más los 2.000 años que han pasado, más los 23 años. Entonces, nosotros en este tiempo, 2023, ya debiéramos, o ya es el tiempo de que nuestro Señor Jesucristo venga a establecer su reino a plenitud sobre la tierra, para que nosotros entremos en ese tiempo del milenio, que es la promesa de Dios para nosotros, los que hemos creído en Cristo. Entonces ahí entendí, yo dije, o sea que es posible que en las cosas establecidas por Dios, nosotros los gentiles que creímos en el Señor Jesucristo y estamos en Cristo y vamos a permanecer este poquitico tiempo en Cristo, nos vamos a ir con el Señor, venimos rápidamente y vamos a encontrar la tierra convertida en un paraíso. Eso es un abrir y cerrar de ojos, porque son como 5 años o 4 años que va a durar la tierra en esa remoción de tribulación y gran tribulación, pero allá arriba eso se pasa como en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a descender y vamos a encontrar el paraíso de Dios, la tierra convertida en un paraíso, sin diablo, sin demonios, sin enfermedad, sin dolor, sin opresión, sin absolutamente nada de esas cosas, porque esa es la promesa de Dios para nosotros. Pero el pueblo judío va a estar aquí en la tierra en su condición normal, problemas, dificultades y cosas hasta que se cumpla el tiempo en el calendario de ellos. O sea, tendrían que pasar como otros 200 años para que llegaran al tiempo de también entrar a heredar. Entonces miren qué importante es, dejémoslo hasta ahí, qué importante es que nosotros entendamos el gran misterio de la gracia comparado con la ley. ¿Ley o gracia? ¿Por dónde me guío? ¿Me vuelvo a los mandamientos de los hombres?
¿Me someto a la esclavitud de los hombres? ¿O determino poner mi confianza en el Señor Jesucristo? Que Él es mi todo, mi proveedor, mi médico, que Él es mi sustento, mi fortaleza, que Él es mi guía, que Él es la vida para mí, que Él es la solución de mis problemas, que Él es todo, porque su sacrificio fue perfecto en esa cruz, nada le faltó. Recuerden siempre, métanselo en el espíritu, en el corazón. Recuerden siempre las palabras de Jesús en la cruz, entre ellas la que hoy les digo: consumado es, hecho está, todo está hecho por Él. Por eso no podemos darle crédito a las cosas malas que nos pasan. Son simples dardos del enemigo que en un abrir y cerrar de ojos el Señor los quita, si así Él lo quiere. Y si nos permite vivirlos, como me tocó a mí este fin de semana, pasar semejante situación de dolor y de enfermedad, de desaliento en mi cuerpo, pero yo lo miré por el lado bueno. Yo dije: Señor, gracias por el reposo, gracias por el descanso. Me paraba cuando tenía fuerzas y hacía rápidamente los oficios principales y a la cama a dormir, porque el cuerpo me pedía y me pedía y me pedía reposo y descanso, reposo y descanso. Y eso es el pacto de la gracia, reposo y descanso. Y muchas veces nosotros nos enfermamos porque nos parece poca cosa que el Señor nos ha dicho: yo pagué el precio para que tú reposes, yo pagué el precio para que tú descanses. Y estamos agitados: si no trabajo, no como. Mentira del diablo. Yo sí debo trabajar, pero no hasta cansarme, no hasta agotarme, no. Trabajo lo que realmente tenga yo mis fuerzas para trabajar. Y le pedimos a Dios: Señor, danos qué hacer donde podamos devengar lo suficiente para nuestro sustento. Y Dios lo hace, porque Él es fiel. Dios no quiere hijos en esclavitud. Yo le digo a mi hija, que apenas está empezando su vida laboral: no permita que nadie me la esclavice en ninguna parte. Donde quiera que ella vaya, va a ser una niña bendecida. Ha tenido ya 2 empleos y le ha ido excelente, gracias a Dios, porque salió igual que la mamá. Trabajadora, responsable, cumplidora del deber, amable con la gente, respetuosa con los jefes, en fin, muchas virtudes Dios me le dio a esa niña. Gracias, Señor. Y le ha ido muy bien. Pero a la hora que me la han querido esclavizar, ella misma ha dicho: no, mamita, no quiero ser una esclava. Y Dios me la ha ido posicionando. Y yo sé que este próximo trabajo que va a conseguir ahorita va a ser aún mejor, porque Dios mismo se lo va a entregar. Mis hermanos, así tenemos que ser nosotros, determinados, entendidos en lo que Dios compró para nosotros en la cruz, a través de su Hijo Jesucristo. Agradécele siempre al Señor por lo que Él hizo, por lo que ha hecho, por lo que hará. Acompáñenme a orar, porque hoy sí se me fue largo el tiempo. Pero gloria a Dios que el tiempo es del Señor, amén. Yo sé que usted está siendo edificado y que estas palabras le van a ayudar de aquí en adelante cada día más y más y más. Cada día su vida va a ser bendecida, prosperada, victoriosa. Cada vez que el enemigo se le acerque, usted le va a tener menos miedo y va a tener más confianza y más seguridad en el Señor. Y la respuesta va a llegar rápidamente a su vida. Vamos a orar. Una oración corta, genérica, por todas las necesidades de la humanidad. Acuérdense siempre que sus oraciones empiecen por usted y su familia, pero terminen por toda la humanidad, porque la humanidad es digna de la misericordia de Dios. Como un día Dios nos alcanzó a nosotros, así también ellos sean alcanzados. Padre que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, recibe gloria, recibe honra, majestad y reconocimiento, Señor. Gracias te doy primeramente, Señor amado, por mi vida, que me permites estar aquí. Gracias, Señor mío, por la palabra que colocas en mi boca. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que están en línea, por mi hermano Alex Barbosa, por mi hermana Yolanda Sierra, por mi hermana Marlene Gómez, Señor, Joana,
por el señor Hugo Antonio Almeida, Señor, y por todos los que pasaron por aquí, maravilloso Dios, por todos los que vendrán. Los bendigo desde ahora, aunque todavía no les conozco, Señor, pero sé que vendrán muchos y pasarán por aquí y mirarán estos videos y serán edificados, y allí serán sanados, y allí serán liberados. En medio, Señor mío, Padre, de su dificultad, tú les conducirás a ver estos videos, y allí mientras vean, Señor amado, esta palabra, mientras la escuchen atentamente, recibirán su milagro, Padre. Yo hoy bendigo a los que están aquí, a los que no están, en el nombre poderoso de Jesús, creyendo, maravilloso Dios, que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, que tú no cambias ni tienes sombra de variación, que de la misma manera como lo hiciste desde el comienzo y lo has hecho hasta hoy, lo harás de acá en adelante, Señor. Yo bendigo toda persona, Padre Santo, que en este momento está bajo algún quebranto, Señor mío, llámese de salud. Quizás se siente derrotado, quizás se siente amedrantado por la situación, quizás se siente confundido, en soledad, en tristeza, en amargura, en depresión. Abba, Padre, donde quiera que esté esas personas, visítalas, Señor, con tan grande salvación como nos visitaste un día a nosotros, cuando nos encontrábamos, Señor, quizás a punto de quitarnos la vida, como yo, Señor, en el momento que te conocí, donde el espíritu de suicidio me perseguía una y otra vez, donde intenté, Señor, varias veces hacerlo, Padre, pero tú tenías un propósito conmigo, y así tú tienes un propósito con cada persona. Hoy clamamos por ellos. Hoy, Señor mío, desautorizamos toda serpiente, todo escorpión, todo demonio que se ha levantado, Señor, contra la humanidad, para hacerla sentir que no tiene esperanza, para hacerla sentir que no vale nada, para hacerla sentir que no tiene nada que dar, que lo mejor que le queda es quizás quitarse la vida o desaparecer de esta tierra. Oh Padre, cancelamos todas esas obras del maligno, anulamos, arrancamos, destruimos todos los planes de las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús, y proclamamos, Señor, que la vida de Cristo se hace en cada hogar, que la vida de Cristo se hace en cada familia, en cada varón, en cada mujer, en cada joven, en cada niño, Señor, porque tú tienes propósitos con cada uno de ellos. Cada uno de nosotros, Señor mío, somos instrumentos en tus manos. Oh Padre eterno, hoy bendecimos, Señor Todopoderoso, los gobernantes de la tierra. Bendecimos primeramente a los gobernantes de nuestra nación Colombia. Y proclamamos, Señor, mío, Padre, que tu verdad, que tu gracia los alcanza. Que tu Santo Espíritu alumbra, Señor, el entendimiento de cada uno de ellos y los saca de la oscuridad, de las tinieblas, y los trae, Señor, a la luz. Oh Padre, que en esa condición, Señor mío, ellos reconocerán que tú eres Dios, reconocerán que tú eres el Santo, reconocerán que solo en ti, Señor Jesucristo, hay salvación. Abba Padre, bendito tu nombre. Hoy entregamos, Señor, este tiempo en tus manos y te damos gracias, Señor, por habernos dado la fortaleza y por habernos permitido estar una vez más, Señor, aquí. Padre, muchísimas gracias. Proclamamos, Señor, un día fresco, Señor. Padre, te pedimos que pongas un manto, Señor, en las nubes, un manto especial para que haya frescura en los hogares, para que podamos reposar del calor, Señor, que nos ha venido atacando fuerte, Señor. Hoy te pedimos, Padre, con todo nuestro corazón, Señor mío, que tengas compasión del que está en el frío extremo, del que está en el calor extremo, que tengas misericordia como lo hiciste en el tiempo de Egipto, Señor, en el tiempo de la nación de Israel en medio de la esclavitud de Egipto, que les dabas una nube, Señor, para que les cubriera del sol arduo, y les daba de noche una columna de fuego para que les calentase en medio del frío del desierto. Oh Padre, porque tú siempre estás ahí en absoluto control. Gracias, mi Rey, por tu fidelidad y por tu gran amor. En el nombre de Jesús bendecimos tu nombre, engrandecemos tu nombre, Señor Padre Santo, y te damos gracias por tu gran amor. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor. Mis amados hermanos, Dios les bendiga en gran manera.
Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, repose sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus familias enteras, sobre sus generaciones. Así como el apóstol Pablo despedía a las iglesias, también yo lo hago en el nombre de Jesús. Así que la paz de Dios repose sobre todos los suyos y sobre toda la humanidad en el nombre poderoso de Jesús. Dios les guarde, Dios les bendiga, Dios les prospere, y les espero mañana a la misma hora, a las 7 en punto de la mañana, para tener un tiempo como hoy. Hoy se nos fue un poco largo, pero gloria a Dios, Él es el dueño del tiempo y no nos preocupemos por eso. Dios está en control de tu vida y de la mía y de la de tus hijos y los míos y de la de nuestras familias, en el nombre de Jesús. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes y que disfruten la victoria y la bendición de nuestro Dios siempre.